Dividieron al mundo, dos naciones del fútbol, dos historias, dos destinos, un solo escenario. Durante años, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi parecían opuestos, rivales eternos. Pero, ¿y si esa rivalidad escondiera algo más? ¿Y si, detrás de los goles, los trofeos y las comparaciones, existieran dolores similares, silencios compartidos y una carta que nunca fue enviada? Prepárate para descubrir la verdad no contada, un encuentro improbable, una cena inolvidable y un abrazo que lo cambió todo. Mira hasta el final y descubre qué sucede cuando dos gigantes dejan a un lado la competencia y se permiten ser simplemente humanos. Antes de los reflectores, de los estadios llenos y de los millones de ojos puestos en cada toque del balón, solo había dos niños. Uno crecía bajo el cielo azul de Madeira, en una casa sencilla, donde el viento del Atlántico arrastraba sueños más grandes que la propia isla. El otro, en los alrededores silenciosos de Rosario, Argentina, esquivaba piedras y carencias con los pies descalzos y el corazón encendido de esperanza. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi aún no lo sabían, pero sus historias ya estaban entrelazadas mucho antes de su primer encuentro en el campo. Eran dos chicos moldeados por la necesidad, por la ausencia, por el sacrificio de madres que se entregaban hasta el último gesto, y de padres que, aunque distintos, dejarían huellas profundas en sus caminos. Cristiano Ronaldo creció con el peso de ser el mejor grabado en la mirada de su padre. No había lujos, solo esfuerzo y una disciplina casi militar que lo hacía correr solo al amanecer, como si ya intuyera que la vida le exigiría más que talento, le pediría persistencia. No jugaba solo por amor, jugaba por sobrevivencia, por redención. Lionel Messi, por su parte, enfrentaba desde niño a un enemigo silencioso, su propio cuerpo. El diagnóstico de una deficiencia en la hormona del crecimiento parecía una sentencia cruel para quien soñaba con ser grande, no solo en estatura, sino en significado. El tratamiento era costoso, y el dolor de sus padres al verlo entre agujas e incertidumbres se mezclaba con la fe silenciosa de que algo más grande lo esperaba. Dos continentes, dos infancias, dos realidades, pero un solo combustible, el amor incondicional por la pelota. Aquella esfera simple de cuero era más que un juguete, era un altar, un refugio, un pacto silencioso con Dios. Y entonces, con el pasar de los años, llegaron las oportunidades. El viaje de Cristiano Ronaldo a Lisboa, a los 12 años, fue un acto de coraje y de ruptura. Se despidió de su madre con lágrimas en los ojos, pero sin mirar atrás, como quien sabe que ya no hay camino de regreso. Lionel Messi, en cambio, vio surgir su oportunidad en el Barcelona, que apostó no solo por su talento, sino también por su sanación. España se convertiría en el escenario de ambos, primero de Messi, luego de Cristiano, y, inevitablemente, en el campo de una rivalidad sin igual. Cuando finalmente se cruzaron, ya eran hombres jóvenes, pero en los ojos de cada uno aún brillaba el niño, aquel que pateaba latas, que soñaba despierto, que escuchaba los susurros del destino incluso cuando todo decía no. No se trataba solo de ganar, se trataba de demostrar que Dios no desperdicia historias, que detrás de cada logro hay un origen, y que, por más diferentes que fueran, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estaban unidos no por oposición, sino por propósito. La rivalidad, entonces, no nació del odio, nació de la admiración silenciosa, de dos niños que querían ser los mejores, no para destruir al otro, sino para honrar al niño que un día fueron. Porque al final, tal vez la verdadera rivalidad sea solo el nombre que le damos a aquello que más se parece a un espejo. Los estadios estallaban en aplausos, los titulares se doblaban en superlativos, y el mundo parecía girar alrededor de dos nombres, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Cada temporada traía nuevos récords, nuevos trofeos, nuevas reverencias. Uno parecía hecho de acero, el otro de seda. Uno, un relámpago, el otro,
una brisa. Y sin embargo, ambos construían una era que los libros de historia del fútbol jamás se atreverían a ignorar. Era el tiempo de la gloria. Cristiano Ronaldo, con su cuerpo esculpido por una disciplina casi sobrehumana, llevaba al Real Madrid a conquistar Europa como si cargara una misión divina. Sus goles eran gritos del alma, puñetazos al pecho de la duda, respuestas para quienes decían que era solo físico, solo potencia. Lionel Messi, en cambio, encantaba al mundo con su danza silenciosa, regates que parecían poesía en cámara lenta, pases que veían lo invisible, una humildad que contrastaba con la magnitud de su talento, pero detrás del brillo existía el silencio. Cristiano Ronaldo, a pesar de estar rodeado de idolatría, enfrentaba fantasmas que los flashes no captaban. La ausencia de su padre, fallecido en 2005, era una herida abierta. Un hombre que nunca vio el apogeo de su hijo, que partió llevando sus propias batallas contra el alcoholismo y las frustraciones de la vida. Y aunque Ronaldo nunca lo juzgó, había preguntas que jamás tendrían respuesta. Durante las noches solitarias en hoteles de lujo, entre un partido y otro, Cristiano a veces miraba al techo y pensaba, ¿estaría orgulloso de mí? Lionel Messi también tenía sus silencios. A pesar de estar rodeado de amor, de su esposa, de sus hijos, de la afición, existía una especie de vacío que lo acompañaba desde la infancia, haber sido arrancado demasiado pronto de su tierra. La nostalgia por sus hermanos, por el barrio, por la sencillez de Rosario, nunca desaparecía del todo, y aunque sonriera en las fotos y levantara copas, había una melancolía discreta en los ojos de Messi, como si una parte de él siempre intentara volver a casa. Ambos sabían que se habían convertido en íconos, pero, en lo más profundo, eran hombres tratando de entender lo que habían perdido en el proceso de convertirse en leyendas. La rivalidad, que el mundo celebraba como un espectáculo, también era una carga. En cada partido, en cada comparación, estaba la presión de superar al otro. Las redes sociales alimentaban narrativas, distorsionaban gestos, creaban batallas que ellos mismos nunca declararon. Y mientras el planeta discutía quién era el mejor, Cristiano y Lionel solo querían respirar. En momentos distintos, cada uno enfrentó su propio abismo. Cristiano Ronaldo vivió el dolor de ver a su madre luchar contra el cáncer. Cada consulta médica era un recordatorio brutal de que ni todo el dinero del mundo puede proteger a quienes amamos. En los bastidores, lloraba. En el campo, sonreía. Y ese contraste era su forma de sobrevivir. Messi, por su parte, atravesaba crisis con la selección argentina que parecían poner a prueba su fe. Derrotas en finales, críticas injustas, dudas sobre su patriotismo. Hubo un momento en que llegó a anunciar su retiro de la selección. Las lágrimas, en esa entrevista, no eran solo de frustración deportiva, eran de agotamiento, de alguien que lo había dado todo, y aún así se sentía insuficiente. Pero lo que nunca se dijo en público, lo que jamás ocupó los periódicos, era cuánto se respetaban mutuamente, en silencio. Cristiano Ronaldo, una vez, le confesó a un amigo: si tuviera que perder mi corona ante alguien, que sea ante Messi. No era solo reconocimiento, era humanidad. Era el niño de Madeira inclinándose ante el arte del niño de Rosario. Messi, por su parte, veía los partidos de Cristiano en silencio, admirando la intensidad con la que se entregaba. Él no se detiene, vive para esto, dijo una vez, en un raro momento de vulnerabilidad. En el alma de estos hombres, héroes, mitos, ídolos, había rincones que nadie veía, rincones hechos de soledad, de culpa, de nostalgia, porque los años dorados también fueron años de ausencia. Se perdieron cumpleaños, despedidas, momentos irrepetibles. Vivieron bajo presión constante, juicios interminables y la eterna sensación de que tenían que demostrar algo, incluso cuando ya lo habían demostrado todo. Y en el fondo, quizá lo que más dolía era saber que solo uno entendía verdaderamente al otro. Cristiano Ronaldo sabía lo que era despertarse y entrenar hasta el fallo del cuerpo,
porque sentía que el mundo exigía perfección. Messi comprendía el peso de cargar con la esperanza de todo un país, mientras solo intentaba ser él mismo. Ambos eran gladiadores, no por elección, sino por vocación, y aún así, jamás se abrazaron. La vida, con su ironía poética, los colocaba lado a lado en premiaciones, frente a frente en los campos, pero nunca verdaderamente juntos. Era como si el destino estuviera guardando ese encuentro para algo mayor, algo más allá del fútbol, y tal vez, solo tal vez, hiciera falta que el dolor los acercara, porque, al final, no eran los títulos los que los unían, era la humanidad compartida, el silencio que grita cuando la multitud se calla. El eco de dos almas que, aunque rivales, siempre marcharon en la misma dirección, hacia sí mismos. El tiempo no pide permiso para pasar. Atraviesa las etapas de la vida como un viento obstinado, llevándose con él palabras que nunca fueron dichas, gestos que quedaron en la intención y cartas que, aunque escritas, jamás encontraron su destino. Cristiano Ronaldo, conocido en todo el mundo por su firmeza, por su presencia casi sobrenatural en el campo y por una confianza inquebrantable, también conocía el silencio de la pérdida. Cuando su padre falleció, en septiembre de 2005, el mundo solo vio la noticia. Lo que no se vio fue al joven de 20 años que lloraba solo, apoyado contra la pared fría del vestuario, con un luto que ni el fútbol lograba callar. Fue en una de esas noches de insomnio, ya viviendo en Manchester, que Cristiano se sentó frente a una hoja en blanco. No era un gesto habitual, acostumbrado a enfrentar el mundo a través del cuerpo, de la fuerza, del movimiento, de la conquista. Ahora solo necesitaba escribir. Y no era para él mismo. La carta estaba dirigida a alguien que, de alguna forma, también sabía lo que era crecer con la sombra de una ausencia. Alguien que no conocía personalmente, pero con quien compartía más de lo que la prensa podía imaginar. Era para Lionel Messi. Cristiano escribió con una honestidad que rara vez usaba, incluso con los más cercanos. Contó cómo fue ver a su padre deteriorarse, cuánto dolía recordar las veces que quiso decir más y dijo menos, las discusiones pequeñas que ahora parecían gigantes, el abrazo que no dio en la última Navidad. Y allí, en medio de esa confesión, él escribía: «Sé que todavía tienes a tu padre, y quizás no todo sea perfecto entre ustedes, pero si puedes, abrázalo hoy, no mañana». La carta terminaba con una frase breve, casi tímida: «Algún día, cuando todo esto haya pasado, espero que podamos hablar». Solo hablar, pero nunca la envió. Quizás por orgullo, quizás por miedo a parecer débil, quizás por no saber si sería bien recibida. Cristiano guardó la carta doblada dentro de un libro de oraciones que su madre le había regalado años atrás. Y con el tiempo, se volvió una de esas tantas cosas que la vida entierra en el fondo del corazón. Pasaron los años. La rivalidad tomó proporciones épicas, y la carta se convirtió solo en un secreto susurrado al tiempo, hasta que, de forma inesperada, regresó. Era 2023. Cristiano Ronaldo ya vivía otra etapa, no menos competitiva, pero más serena. La madurez lo había vuelto más introspectivo. Sus hijos le enseñaban a desacelerar, a amar con menos rigidez, a sonreír sin motivo. Fue una tarde cualquiera, durante una mudanza, cuando reencontró el libro. Al abrirlo, la carta cayó al suelo. La volvió a leer, ahora con ojos más suaves, y comprendió que ese Cristiano que había escrito era un joven herido, pero también un hombre que, sin saberlo, buscaba reconciliación. Algo dentro de él se movió. Esa misma semana, durante un evento benéfico, Cristiano se encontró casualmente con Jorge, un exdirigente que había trabajado con Messi en el Barcelona. Conversaron largo rato. En medio del intercambio, Ronaldo mencionó la carta. Jorge lo escuchó con atención, conmovido, y sin prometer nada, dijo: «Déjamelo a mí». Semanas después, Lionel Messi estaba en casa, viendo momentos con sus hijos, cuando Antonella entró en la sala con un sobre discreto, sin remitente, sin fecha, solo su nombre, escrito a mano. Al abrirlo, leyó la carta
y lloró. No lloró de tristeza. Lloró porque, en ese instante, reconoció la humanidad oculta detrás de los gritos de la afición, de los reflectores, de los duelos épicos. Lloró porque comprendió que, durante todos esos años, mientras el mundo los colocaba como enemigos, había un respeto silencioso creciendo entre ellos. Messi guardó la carta. No respondió de inmediato. Sabía que hay momentos que exigen pausa, contemplación, silencio. Pero algo cambió dentro de él. Días después, durante una rueda de prensa, un periodista preguntó, como siempre, sobre su rivalidad con Cristiano Ronaldo. Por primera vez, Messi no esquivó la pregunta, ni respondió con frases hechas. Respiró profundo y dijo: Cristiano me hizo mejor, y en el fondo, creo que los dos nos necesitábamos para seguir creciendo. Somos más parecidos de lo que la gente imagina. Nadie entendió el verdadero significado de esas palabras, pero Cristiano sí lo entendió, porque a veces una carta no necesita llegar por correo. Basta con que llegue al corazón correcto, en el momento correcto. Y en ese instante, el mensaje que nunca fue enviado había cumplido por fin su propósito: acercar a dos hombres que el mundo separó por números, pero que Dios unía por heridas invisibles. El tiempo, con su misteriosa manera de actuar, transforma lo que parecía inquebrantable en un gesto posible. Y fue así, en un día común de otoño, que Lionel Messi hizo algo que pocos se atreverían a imaginar. Extendió la mano al mayor símbolo de la rivalidad que marcó toda su vida. Una invitación sencilla, un mensaje corto, pero que cargaba consigo décadas de silencio. Cristiano, estoy en Barcelona por unos días. Si estás cerca, me gustaría que vinieras a cenar a mi casa. Solo eso. El envío de ese mensaje, aunque simple, hizo que el corazón de Messi latiera diferente. No había representantes involucrados, no era una estrategia de imagen, ni parte de una reconciliación pública. Era solo el hombre Lionel, no el jugador Messi, abriendo una puerta que él mismo nunca supo si existía. Del otro lado, Cristiano Ronaldo tardó en responder. No por desinterés, sino porque, al leer esas líneas, sintió el peso de la historia. Era como si todos los titulares, todas las disputas, todos los gestos contenidos, volvieran a la memoria. Había una quietud en esa invitación que hablaba más fuerte que cualquier final de Champions League. 2 días después, llegó la respuesta. Messi, sería un honor. El día del encuentro fue discreto. Nada de flashes, ni prensa, ni anuncios. Cristiano viajó de forma reservada. Pidió que nadie lo acompañara, ni asistentes, ni fotógrafos. Quería llegar como hombre, no como leyenda. Iba vestido de forma sencilla. En las manos llevaba solo una pequeña caja de madera. Dentro, un objeto que había guardado durante años. Pero eso, Messi aún no lo sabía. Cuando Lionel Messi abrió la puerta de su casa, no vio al adversario. Vio al hombre. Y el hombre venía con ojos tranquilos, con una sonrisa sincera, con un abrazo contenido que llevaba años esperando ser ofrecido. Bienvenido a mi casa, Cristiano. Gracias, Messi. De verdad. La casa de Messi era cálida, silenciosa. El aroma a comida casera llenaba los ambientes. Y las voces de los niños al fondo recordaban que allí se vivía una vida común, lejos del peso de los estadios. Antonella, siempre amable, los dejó a solas. Era noche de reconciliación. Y ciertos puentes solo pueden cruzarse en silencio. Se sentaron a la mesa. La cena comenzó con palabras tímidas, pero sinceras. Hablaron de sus hijos, de las rutinas, de las nostalgias. Messi contó cómo Rosario todavía habitaba sus sueños. Cristiano reveló que, de vez en cuando, soñaba con su padre, siempre en silencio, solo mirándolo. En un momento, el ambiente se tornó más denso, y Messi dijo: durante mucho tiempo pensé en odiarte, pero nunca pude, porque en el fondo te entendía. Cristiano bajó la mirada, jugó lentamente con la caja de madera sobre su regazo y finalmente la abrió.
De su interior sacó un sobre, amarillento por el tiempo, doblado con cuidado. Esta es la carta, aquella de la que hablé. Nunca la entregué, pero creo que siempre fue tuya. Messi tomó la carta con delicadeza, como si fuera un artefacto sagrado. La leyó ahí mismo, sin prisa. Las palabras de dolor, de añoranza, de gratitud y de confesión. Y cuando terminó, guardó silencio. Miró a Cristiano y sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Tú escribiste esto por mí? No, la escribí para mí, pero eras tú quien necesitaba leerla. Y entonces, por primera vez, el silencio entre ellos no fue un muro, fue un puente. La conversación continuó hasta entrada la noche. Recordaron partidos memorables, goles inolvidables. Rieron de bromas internas, de gestos malinterpretados por la afición, de veces en que casi se saludaron, pero el mundo los hizo retroceder. Poco a poco, la tensión dio paso a la familiaridad. ¿Te acuerdas de ese partido en 2011, en el Bernabéu?, preguntó Messi. Claro, te odié por unos 2 días después de ese regate, respondió Cristiano, riendo. La noche tomó otro tono. Era como si, al reír juntos del pasado, lo estuvieran perdonando. Como si, en esa mesa, el tiempo ofreciera una nueva oportunidad. No de amistad, sino de paz. Al final de la noche, antes de despedirse, Messi se levantó y fue hasta una estantería. Tomó un pequeño cuadro. Era una foto antigua, del equipo infantil de Newell's Old Boys. Messi, aún niño, con ojos grandes y esperanzados. Este niño aquí nunca pensó en ser mejor que nadie. Solo quería jugar. ¿Y tú, Cristiano? ¿Qué quería ese niño de Madeira? Cristiano pensó un momento y respondió, con voz firme y emocionada. Solo quería ser visto, por alguien, por Dios tal vez. Los dos se abrazaron. No fue un abrazo cinematográfico. Fue simple, cálido, real. El tipo de abrazo que disuelve décadas en segundos. Al salir, ya bajo el cielo nocturno de Barcelona, Cristiano se volvió hacia Messi y dijo: «Gracias por abrir la puerta». Messi respondió: «Siempre estuvo abierta. Solo faltaba coraje para tocar». Y así, sin alarde, sin cámaras, sin público, 2 hombres dejaron de ser rivales. Porque en algún momento, la vida pide más que competencia. Pide comunión. Pide el coraje de cruzar el puente del orgullo y caminar hacia el otro. Y eso fue lo que hicieron. La noche en Barcelona aún respiraba silencio cuando Lionel Messi y Cristiano Ronaldo regresaron a la mesa. La cena, simple pero sabrosa, había sido preparada con cariño por Antonella. Pero el verdadero alimento de esa noche no venía de los platos. Venía de las palabras que por fin empezaban a soltarse como hojas en el viento. Cristiano tomó un sorbo de agua y, mirando su plato aún a medio terminar, habló en un tono más bajo. Durante años pensé que necesitábamos evitarnos, que bastaba con el campo, las estadísticas, los premios. Pero hoy me doy cuenta, lo que más nos separaba no era el fútbol, era el miedo a ser vulnerables. Messi lo escuchaba con atención, sus ojos fijos en los gestos de Cristiano, como quien presencia una escena que esperó toda la vida para ver, y entonces respondió: «Es extraño, siempre sentí que tú me entendías, incluso sin palabras, incluso sin cercanía. Era como si tu existencia reafirmara la mía». Cristiano sonrió, pero era una sonrisa cargada de profundidad. No era halago, era verdad. Messi no lo decía por cortesía, sino por alivio. La conversación fue tomando cuerpo. Con cada recuerdo, con cada revelación, una vieja capa de distancia se disolvía, como pintura lavada por la lluvia. Cristiano recordó su primer Balón de Oro perdido ante Messi. «Recuerdo verte subir al escenario y pensar, lo merece». Pero el mundo esperaba que me enojara, que mostrara rabia, y por dentro estaba confundido. No porque perdí, sino porque ya no sabía quién debía ser, el guerrero implacable o el hombre en paz.
Messi asintió con la cabeza lentamente. Dijo, yo sentía lo mismo. A veces, cuando te veía celebrar con tanta intensidad, pensaba, ¿por qué yo no soy así? Y eso me hacía dudar de mi propia forma de jugar, de ser. Permanecieron en silencio unos segundos, no por falta de palabras, sino porque ciertos silencios son necesarios para que el corazón traduzca lo que la mente aún procesa. Entonces, Cristiano hizo algo inesperado. Sacó del bolsillo una pequeña medalla. Era dorada, desgastada por el tiempo. Tenía la inscripción de un campeonato infantil. La colocó sobre la mesa y dijo, gané esto cuando tenía 10 años. Mi padre estaba en la grada. Fue la única vez que lo vi sonreír durante uno de mis partidos. Me abrazó al final. Nunca lo olvidé. Esta medalla me recuerda que, alguna vez, solo quise hacer sonreír a alguien. Messi se emocionó y, sin decir nada, se levantó y fue hasta la sala. Volvió con una pequeña caja de madera clara. La abrió lentamente y mostró un cuaderno de dibujos. Esto es de cuando era niño. Dibujaba estadios, jugadas, trofeos, pero siempre me dibujaba al lado de otro jugador, nunca solo. Creo que, sin saberlo, siempre soñé con tener a alguien a mi lado en la cima. Cristiano miró los dibujos como quien ve una película de su propia infancia. La mesa, en ese momento, ya no era una simple estructura de madera, era un altar de reconciliación. Allí, 2 hombres elevados a íconos estaban por fin siendo solo humanos, solo hijos, padres, soñadores. Antonella, desde lejos, observaba en silencio. Sabía que esa noche sería recordada no por lo que se dijo, sino por las heridas que se permitieron mostrar y sanar. Se sirvió el postre, un pastel sencillo, café recién hecho, y con él nuevas confesiones. Messi contó sobre la vez que estuvo a punto de llamar a Cristiano tras un partido tenso en 2017. Quería disculparme por una reacción mía en el campo, pero pensé que no lo entenderías, que lo verías como debilidad. Cristiano soltó una risa leve. Si supieras cuántas veces quise llamarte yo también. Ambos rieron. Era una risa ligera, como si algo finalmente se hubiera soltado del pecho de cada uno. Y entonces, Messi tomó la taza de café, miró a los ojos de Cristiano y dijo, te perdono por todo lo que no dijiste, por todo lo que dijimos en el campo sin necesidad de palabras, por todo lo que el mundo hizo con nosotros sin preguntarnos. Cristiano asintió con los ojos llenos de lágrimas. Y yo también te perdono, por haber sido mejor cuando yo necesitaba serlo, por haberme desafiado sin saber que, al hacerlo, me estabas salvando. Un silencio profundo invadió la mesa. Era el perdón, servido caliente, en el punto exacto donde el alma encuentra descanso. Al final de la noche, cuando llegó la despedida, no hubo formalidades. Solo un gesto, un abrazo más largo, más firme, más lleno de significado que todos los trofeos alguna vez levantados. En la puerta, Cristiano se volvió y dijo, gracias por esta noche. Nunca imaginé que la paz tuviera sabor a café. Messi respondió, yo tampoco, pero ahora que lo sé, quiero guardar ese sabor para siempre. Y luego añadió, vuelve cuando quieras, mi casa es tuya. Cristiano sonrió, y antes de girarse, tocó brevemente el hombro de Messi y dijo, ya no somos rivales, somos parte de la misma historia. Y esa noche, el cielo de Barcelona fue testigo de algo raro, el instante en que 2 hombres descubrieron que el verdadero trofeo de la vida no está en una vitrina, sino en una mesa compartida con humildad. No hubo anuncio oficial, ni conferencias solemnes, pero ese día, el mundo sintió que algo había cambiado. Era como si una nube silenciosa se hubiera disipado sobre el universo del fútbol. La rivalidad que durante décadas alimentó titulares, debates acalorados y aficiones divididas se había transformado, por fin, en algo más grande. Una memoria sagrada, sellada por un gesto que ningún regate podría superar. Fue durante un evento benéfico en París, promovido por una organización contra el hambre infantil.
ambos fueron invitados. Cristiano Ronaldo llegó primero, de forma discreta, sin alardes. Messi llegó minutos después, con la calma de quien ya no carga antiguos pesos. No hubo tensión. Cuando sus miradas se cruzaron, ya no estaban el mejor del mundo de un lado y el genio incomparable del otro. Solo había dos hombres completos. El abrazo vino antes que cualquier palabra, natural, largo, conmovedor. Las cámaras, esta vez, estaban presentes. Pero por primera vez, no importaba. El gesto era demasiado real para parecer un montaje. La audiencia, formada por deportistas, periodistas, niños y familias enteras, guardó silencio. Un silencio reverente. La escena se difundió por el mundo en segundos, pero quedó grabada en el alma por mucho más tiempo. Allí no se abrazaban dos jugadores, se abrazaban dos sobrevivientes. Cristiano Ronaldo, el niño de Madeira que corrió contra el destino, y Lionel Messi, el chico de Rosario que venció un cuerpo limitado con un espíritu indomable, se reencontraban no como adversarios, sino como hermanos de camino. Después del evento, en una breve entrevista, un periodista preguntó a Messi, ¿ese abrazo significa el fin de la rivalidad? Messi, con los ojos serenos, respondió, no, significa el comienzo de otra cosa. Un recuerdo que queremos dejar a nuestros hijos, que el respeto construye más que la competencia, que no necesitamos vencer al otro para ganar en la vida. Cristiano, por su parte, cuando fue consultado sobre el momento, simplemente dijo, ese abrazo es la única copa que necesitaba levantar hoy. La repercusión fue inmediata, pero algo curioso sucedió. Por primera vez, las redes sociales, los titulares y los comentarios no comparaban, no discutían, no medían estadísticas. Por primera vez, millones de personas simplemente sintieron que detrás del espectáculo siempre hubo un clamor por empatía. En las escuelas, los maestros mostraron el video del abrazo como ejemplo de madurez y reconciliación. En las iglesias, líderes cristianos usaron el gesto como metáfora del perdón. En los hogares, los padres contaron a sus hijos la historia de dos hombres que, pese a las presiones y conflictos, eligieron la paz. Y tal vez ese haya sido el verdadero legado. No los goles, no los trofeos, sino el valor de verse en el otro, de reconocer al rival como un espejo y, en lugar de romperlo, limpiarlo con cuidado. Messi y Cristiano continuaron sus vidas. Siguieron jugando, en otros países, con otras rutinas, pero algo en ellos había cambiado. Sus miradas se volvieron más suaves, sus palabras más compasivas, y aunque distantes, permanecieron unidos por un pacto no verbal, el de haber sido parte de la misma misión, cada uno a su manera. En los últimos años, cuando se encontraban casualmente en premiaciones o eventos, se saludaban con respeto. A veces, compartían una broma, una mirada que decía todo. Ya no había necesidad de probar nada. Habían ganado el único partido que importa, el partido de la humanidad. Y fue así como el mundo aprendió, a través de ellos, una lección que no cabe en los marcadores. Que los verdaderos gigantes no son los que llegan más alto, sino los que, al alcanzar la cima, aún extienden la mano a quien subió a su lado. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi dejaron al mundo un legado que ninguna estatua podrá traducir. Un legado hecho de redención, humildad y de esa fuerza silenciosa que solo el perdón sabe llevar. Porque al final de todo, quizá la mayor victoria sea esta: ver en el antiguo rival, al hermano que la vida nos dio, para enseñarnos a amar,